Lectura del libro del profeta Oseas. Cuando Israel era niño, yo la amé, y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor. Pero mientras más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a los dioses falsos y quemaba ofrendas a los ídolos. Yo fui quien enseñó a andar a Efraín, yo quien lo llevaba en brazos, pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los atraía hacia mí con los lazos del cariño, con las cadenas del amor. Yo fui para ellos como un padre que estrecha a su criatura y se inclina hacia ella para darle de comer. Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. No cederé al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, pues yo soy Dios y no hombre. Yo soy el santo que vive en ti y no enemigo a la puerta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Señor, a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. Escúchanos, pastor de Israel. Tú estás rodeado de querubines. Manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. Señor Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Ven, Señor, a salvarnos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
vayan y proclamen por el camino este anuncio que se sintetiza en una expresión clara: el reinado de Dios. Recuerden que en varias ocasiones hemos hecho como esta diferencia: el reino de Dios como sustantivo. Entenderlo así pareciera que estamos proponiendo un estado distinto de la realidad, una situación distinta nada más. Pensar el reino de Dios como no solamente un lugar. De hecho, eso ya se nos hace así como muy iluso, ¿no? El reino de Dios, un lugar, un paraíso que hay allá. Ahora tal vez la tendencia es el reino de Dios como un estado armónico, podríamos decir. Y no está mal pensarlo así, pero cuando se piensa como en un estado nada más armónico, por ejemplo, una sociedad perfecta, una sociedad con armonía, sin problemas, ocurre una tentación. Como es una aspiración también nuestra, pues corremos la tentación de o apurarle a Dios, ¿verdad? Porque se está tardando, como que nuestra sociedad está de cabeza, como que mejor lo dejamos a un ladito, ¿verdad? Para los momentos nada más ahí personales, y mejor yo me doy a la tarea de construir una sociedad o incluso una iglesia nueva, ¿no? Porque pues esta ya está medio anticuada, yo voy a construir una iglesia nueva. Ese es el peligro que se corre cuando entendemos el reino de Dios como un estado, un lugar. Y traducirlo así como el reinado de Dios, a mí me dio mucha luz porque es el actuar de Dios. Y que pondrá la paz, que pondrá la armonía, sí, pero es el actuar exclusivo de Dios. Por eso el anuncio es muy concreto: anuncien que el reino de Dios o el reinado, que mi actuar ya está cerca, por medio de signos taumatúrgicos, señales taumatúrgicas, curaciones. Dice el texto aquí: curen a los leprosos, a los demás enfermos, resuciten a los muertos. Bien podríamos decir: hagamos el bien, busquemos hacer el bien, caminar con los demás. Ayer lo meditábamos, estar con los que sufren, estar con ellos, proveerles de lo más que podamos en tiempo, escucha, que el recurso económico no sea nada más el límite, ¿verdad? Yo ayudo pero sin vincularme, o yo ayudo sin dejarme interpelar por la situación que vive el otro. Que no sea el recurso económico el límite de nuestra ayuda. Ya di, aunque no me haya involucrado con tu sentir, con lo que traes por dentro. Es bueno ayudar, pero eso tiene un trasfondo mayor: anunciar el accionar de Dios. ¿Qué le irá a revelar a estas personas, a todos con quienes te topes y a quienes ayudes? ¿Qué les irá a revelar Dios? ¿Qué te toca anunciar? Que Dios va a actuar en ti. No es nada más decirle: Dios actúa a través de mí, mira, te doy de comer. No, Dios también te va a transformar a ti. Por eso el anuncio, acompañado de estos signos o de estas señales taumatúrgicas, se vuelve como el mensaje completo. Cuando nosotros ayudamos a los demás, cuando procuramos ayudar a los demás, podemos quedarnos en el límite nada más de lo eficaz de nuestra ayuda. No, hermanos, cuando tú ayudas a otro, lo pones como en condiciones, en la dirección
para que también Él se vaya dejando transformar por el accionar de Dios. Parece que el accionar de Dios entonces va más allá de darte el pan diario, de que todo fluya en armonía. Tal vez haya algo más de lo que Dios quiere rescatarte. Y ese es el accionar exclusivo de Él, que te revela esa parte en donde necesitas su accionar. Bien, las características de los discípulos es esta libertad, vivir al día, ¿no? No lleven nada, no lleven oro, plata, sandalias, túnica, cinturón, no lleven esto. Y la razón es porque el trabajador tiene derecho a su salario. El salario era de un jornal, era un día. Es como invitar al discípulo, al que va a anunciar, a aprender a vivir al día. Esto supone toda una confianza para esperar el accionar de Dios. Cuando se intenta ayudar a los pobres, se les invita a ir confiando en Dios, viviendo al día, valorando esa experiencia libre, o se les inyecta y estimula aspiraciones desfasadas. Ustedes pueden tener más dinero, ustedes pueden ser mejores, ustedes pueden vivir mejor, si luchan lo logran. ¿De qué manera queremos acompañar la experiencia de pobreza? ¿Desde una dependencia total en Dios? ¿O desde un querer autoafirmar en el propio poder del hombre su fuerza y que salgan adelante? Vean cómo se hace una simbiosis medio extraña. Te voy a predicar a Dios diciéndote que tú puedes, y si te lo propones, mira, sales de tu pobreza porque puedes hacer esto. No está mal porque nos sirve para la autoestima, pero ese signo taumatúrgico, si no está acompañado de una conciencia más profunda, se vuelve solamente una ayuda funcional para que funciones bien en la sociedad, en tu rol. Pero eso es pasajero. Si tu signo taumatúrgico, esto de querer animar a la persona, no está acompañado de que tiene que hacer conciencia de que Dios va a tener que obrar en ellos algo distinto, el anuncio se queda a medias. Por eso los discípulos tendrán, y todos los que vayan a predicar, todos los que vayamos a predicar, habremos de tener esta experiencia profunda de vivir al día. Esta experiencia profunda que nos lleva a descubrir una confianza absoluta en Dios. Algo así, esta ecuación nos podría ayudar. Si Dios me ha dado de comer, este Dios que me ha dado de comer, por supuesto que me salvará de mi pecado. Así se hizo el Génesis, por ejemplo. El Génesis no se relata para decir, es que Dios es grande y demuestra su poder creando. No, ese Dios que hizo el cielo, la tierra, me salvará del exilio. El Génesis se escribió en el periodo del exilio. Me salvará de mi pecado. Ese Dios que ha construido, ese Dios que ha hecho la armonía en mi cuerpo, en el mundo, ese Dios me rescatará del exilio, del pecado. Por eso tus signos de bondad, tus signos de ayuda, si no van acompañados de este anuncio de el accionar de Dios en ti, se va a dar y te va a transformar a ti. Y de algo tendrá que transformarte Dios. Si tus señales taumatúrgicas de ayuda no están acompañadas de este anuncio, se hace parcial. Por eso se necesita de toda esta libertad interior. El discípulo confiando totalmente en Dios. Y vean, y solamente en este contexto se anuncia la paz. Una paz
que va más allá de poner todas las cosas en orden. Es una paz que nace de esta promesa. Dios va a actuar a tu favor para salvarte, incluso de tu pecado, incluso de esa experiencia que, como lo narra el profeta Oseas en la primera lectura, entre más se te quiere amar, más distancia pones. Entre más te jalaba, más resistencia tenías. Elocuente. Cuando Israel era niño, lo llamé, y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor. Pero mientras más lo llamaba, más se alejaba de mí. Eso es a lo que llamamos una experiencia dolorosa de pecado. El hombre que, si bien quiere ser feliz, pleno, toma distancia de aquel que le salva del aislamiento. Hoy en la actualidad el pecado se ha reducido, lo meditábamos, se reducía solamente a faltas morales que si tú tienes un camino, pues sabrás cómo equilibrar y perdonarte, comprenderlas. Pero el pecado no es una falta moral nada más, no se puede reducir solamente a una transgresión de ley o de norma, no. El pecado es esta resistencia profunda que el hombre tiene de abrirse a Dios, de esperar su intervención. Y el pecado pues tiene sus síntomas, ¿no? Esta resistencia, este extravío, este vacío, esta impotencia. Claro que el pecado va dejando ahí vicios. Son solamente síntomas de un interior que no quiere nada con Dios. Temores, confusiones. Entre más lo llamaba, más se alejaba. Y vienen todos los cuidados de Dios. Yo lo atraía hacia mí, lo enseñé a caminar, lo cuidé, lo estreché con cariño, en lazos de cariño, dice. Yo lo atraía hacia mí con los lazos del cariño, con las cadenas del amor. Una acción que es propia de Dios para salvarte. Revisa los vínculos que tienes en todos los aspectos. No necesitaremos de esta fuerza de amor que Dios nos da, o sea, su reinado. Y solamente así se puede hablar de paz. ¿Lo puedes rechazar? Sí. Si hay gente que no acepta esto, pues sí, va a haber rechazo. Pero no imponemos. Se propone el amor de Dios, que entra hasta lo más profundo de tu ser, que no alcanzas a descubrir por ti mismo, que se llama pecado. Esta resistencia. Lo proponemos. Sin embargo, anunciamos. Y Sodoma y Gomorra se vuelven el emblema. Nos toca anunciar, si tú rechazas el amor de Dios, las consecuencias son terribles. No es porque te sentenciemos, ¿verdad? Si tú rechazas te va a pasar eso. No, es una consecuencia. Como les decía en algún momento, si yo estoy frágil en mis vías respiratorias y me salgo y está granizando, me van a anunciar que te vas a enfermar. No es porque me lo estén deseando o sentenciando, no. Es la consecuencia de mi propia fragilidad, de mi propia exposición en un clima que me es adverso. Por supuesto que me voy a enfermar. Igual aquí. ¿No les admiten la paz? ¿O no les admiten el anuncio de paz? ¿El anuncio del reino? Pues nos retiramos, no hay problema, pero sí anunciamos. Quien rechaza la acción de Dios se confunde y muere.
quien rechaza la acción de Dios. Y entonces aparece la imagen de Sodoma y Gomorra. Dice el texto, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad o que tu persona. Sodoma y Gomorra, si quieren saber qué hizo Sodoma y Gomorra, los asocian mucho con el placer, el desenfreno, y sí, lean el capítulo 18 y 19 del Génesis. Hay un pecado mayor, el maltrato a los visitantes, o sea, el no saberse relacionar con los demás. Capítulo 18 y 19, ojalá lo puedan leer. Bueno, ¿en qué consiste entonces lo mayor? Que hasta Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que tú, que tu ciudad. ¿En qué consiste el pecado? En el rechazo del Hijo de Dios. El no aceptar la presencia de Dios. Vean entonces cómo el pecado no es nada más transgresión, no es nada más caída. El pecado no es solamente una transgresión de la norma, una transgresión moral que tú mismo puedes entender y perdonarte tú mismo, ¿no? ¿Cuántos procesos no hay para perdonarse uno mismo y decir, pues yo con esto, ¿para qué necesito que me estén diciendo que estoy en pecado? No. Bíblicamente el pecado es, no quieres la ayuda de Dios, o sea, aún en tu fragilidad, quieres prescindir del reino de Dios, del accionar de Dios. Por eso Sodoma y Gomorra, dice, serán tratadas con menos rigor. Trataron mal a los visitantes, trataban mal a los que llegaban a visitar la ciudad. Los pervertían, los querían pervertir, si no, los mataban. Pues esas ciudades serán tratadas con menos rigor que tú, que conociendo o habiendo escuchado hablar de Jesús, no quisiste su ayuda. Nada más lo anunciamos. No es ni deseo, no es ni sentencia. Es incluso hasta experiencia. Entre más nos alejamos de Dios, más sufrimos. Entre más queremos prescindir de Jesús, más nos confundimos. Y hoy, pues, coloquémonos en el papel de los enviados. Nos toca anunciar, no imponer, no estar razonando con ellos, no. Anunciar con mucha alegría que en los momentos en que tú estés extraviado, no dudes en implorar el reinado de Dios, el accionar de Dios. Ten por seguro que saldrá a tu rescate. Esa es nuestra oración. Pidamos al Señor por nuestros hermanos enfermos. Para que en medio de su fragilidad encuentren en Cristo su paz. Que la enfermedad sea ese momento de reconciliarse contigo y de ahí con su historia, con sus seres queridos. Y sean amantes de la paz, de manera que cuando se les anuncie, acojan la paz, que no es más que tu presencia sanadora, pacificadora.
Pidamos al Señor por los que trabajan en los hospitales. Llénalos de estas características tuyas, sin alforja, sin dinero, sin sandalias, sin bastón, es decir, con un espíritu plenamente libre, listos para confiar en ti, detrás de cada acción amorosa que ellos hacen. Cuídalos, fortalécelos y aseméjalos al rostro de tu Hijo, que andaba por ciudades curando enfermos, sanando, cuidándolos. Oremos. Pidamos también a Dios por nuestros hermanos difuntos, para que, habiendo participado de esta muerte en Cristo, en tu Hijo, gocen ya de esta acción que es y depende solo de ti, Señor, que es la resurrección, el rescate de la muerte, el rescate del pecado. Oremos.